La alimentación que llevamos tiene los macronutrientes, micronutrientes que necesitamos, los esenciales. Me explico, vemos hoy en día como se come mucha bollería industrial, se tiene mucha prisa en comer, no se invierte tiempo en cocinar teniendo en cuenta los alimentos, qué tipo de alimentos, cuál es su origen, de dónde viene, su procedencia. Son aspectos que pasamos por alto y hace que la nutrición no sea la adecuada. Has hablado de que estamos sobrealimentados y malnutridos. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que... Hoy, en esta sociedad. Pues bueno, me hubiera gustado veros desayunar y comer y os lo hubiera seguro descrito perfectamente, pero los alimentos tienen la alimentación que llevamos tiene los macronutrientes, micronutrientes que necesitamos, los esenciales. Me explico, vemos hoy en día como se come mucha bollería industrial, se tiene mucha prisa en comer, no se invierte tiempo en cocinar teniendo en cuenta los alimentos, qué tipo de alimentos, cuál es su origen, de dónde viene, su procedencia. Son aspectos que pasamos por alto y hace que la nutrición no sea la adecuada en muchos casos. Hay algo que me ha llamado la atención, que es prisa en comer. ¿Tan importante es? ¿Cuánto inviertes en elaborarte tu comida cada día? Poco. Y en comerla menos. Por eso. ¿Tan importante es comer lento? Por supuesto. ¿Sí? Sí, bueno, pero hablamos de un país donde la cultura gastronómica es clave. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? Tenemos un MasterChef que nos está enseñando a cocinar bien y luego llegamos a casa y ¡pum! Microondas, 10 minutos, 5 segundos, lo que sea, ¿no? El poco tiempo empleado porque tenemos prisa para unas cosas otras. Hay que disfrutar de la alimentación y hay que nutrirse correctamente. Creo que falta cierta educación en este aspecto. Y es algo que yo sí que suelo hacer con las personas a las que entreno, educarlos en esto, para que luego sepas ser autónomo, ¿no? O cuando vayas fuera, saber lo que puedes o lo que debes, lo que no. Por lo menos tener el conocimiento, que es lo que he hecho en muchos años como profesor, ¿no? Que el alumnado tenga el conocimiento y luego ya cada uno decide. Tomas decisiones, pero importante es saber. Bueno, mi siguiente pregunta es sobre la suplementación en el rendimiento deportivo, ¿no? Porque yo voy al gimnasio, por ejemplo, y ya me veo a los chavales de 16 años con el batidito dándole vueltas, y me imagino que con un deportista tan top y con el gasto calórico que tiene, por ejemplo, Ilia, o los entrenamientos tan potentes, esa suplementación me imagino que sí que habrá que implementarla. ¿De qué manera? ¿Y es peligrosa si nos pasamos? Bien, si uno se alimenta bien, y hablando de de la gente joven, ¿no? Adolescente, que los gimnasios están a tope, de lo cual me alegro porque hay un boom ahora y además entrenan súper bien, gracias a estos canales de YouTube. La gente está entrenando muy bien y estoy muy contento por ello. Con la alimentación en sí se puede llevar a cabo y se puede desarrollar perfectamente, y van pasando los años y te vas convirtiendo en un buen deportista atleta. He de decir que no se toma tampoco tanta suplementación más que en Training Camp. Fuera de Training Camp, mi deportista no toma absolutamente nada. No es necesario. ¿Y en Training Camp qué tomas? Pues al estar haciendo una restricción calórica y algunos alimentos puede ser que no nos aporte las vitaminas, los minerales necesarios, pues eso es lo que llegas a incluir en la alimentación. Muy bueno. ¿Qué síntomas debemos notar para saber que se tiene que descansar? ¿El descanso es tan importante como el ejercicio? Efectivamente. Es algo que suelo preguntar. Aparte, tengo la suerte de trabajar de forma unificada, con un dato unificado a través de un software que llevo a cabo con la gente a la que preparo. Entonces, dependiendo del dispositivo que lleves, ¿no? Un reloj, un brazalete, un anillo, todo me llega una serie de datos donde puedo ver el sueño, ¿no? Por ejemplo, Ilia, yo me levanto por la mañana, enciendo ya mi aplicación y sé lo que ha dormido, cómo ha dormido. Hostia. Claro, todo eso llega, eso es bien conocido, las kilocalorías consumidas durante los entrenamientos, durante el día. Entonces tengo las 24 horas, kilocalorías consumidas, sueño que tiene, incluso ya los entrenamientos, ¿no? Los umbrales, la zona 1, 2, 3, 4, 5, que es la que me determina el programa que yo utilizo y cuánto se ha trabajado en cada una de estas zonas. Entonces me da muchos datos y esta forma es como la forma en la que yo monitorizo, le hago el seguimiento a las personas que entreno, ya sean deportistas o salud o deporte recreacional. Y tenemos también la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿no? Ese tiempo entre latidos que también puede ser fundamental a la hora de saber cuando el deportista está demasiado estresado, ¿puede ser? Sí. Es una cosa, es un dato que se toma. Luego yo por la mañana también pregunto, ¿no? En el caso de este deportista, ¿no? de mi deportista con el que estoy ahora mismo en Training Camp, cómo se ha dormido.
También es muy importante conocer también cómo ha entrenado los días anteriores, ¿no? Las cargas de entrenamiento, todo eso se cuantifica, todo eso lo debes tener en cuenta. Y si estás en vivo y en directo en un entrenamiento, cuando empieza a bostezar es que el sistema nervioso ya se lo he fulminado, ¿no? Entonces hay que cortar. Pero sí, eso es algo que hace que variemos el entrenamiento. Tú puedes planificar sobre papel todo perfecto para la semana, pero siempre hay momentos en los que hay que modificar, ¿no? Es susceptible de modificaciones cualquier planificación por estas circunstancias, porque el deportista o la persona o el cliente que tenga pues tiene sus circunstancias laborales como podéis tener vosotros, ¿no? Hoy tengo más trabajo, menos trabajo, no voy a rendir igual en el gimnasio. Pero el descanso es clave, ¿Qué es más importante, el descanso o el ejercicio? Si imagínate que yo tengo... me acuesto hoy, esto me ha pasado, esto es real, me acuesto a la 1 de la mañana y al día siguiente me tengo que levantar a las 6 para ir al gimnasio, porque si no luego no tengo tiempo por la carga laboral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué es más importante? Digo, hostia, ya entrené ayer, voy a entrenar mañana, ¿descanso 1 hora más o realmente descanso 1 hora menos y entreno? ¿Qué es mejor? En tu caso, y como me lo estás describiendo, yo ese día te daría descanso. ¿Y en el caso de un deportista de alto rendimiento? Lo tengo que tener en cuenta. Posiblemente le dé descanso también, sí, seguro. Es poco tiempo. Hay gente que no necesita mucho más. Hay gente que ves que pasa su vida durmiendo 5 o 6 horas, pero ahora mismo se habla mucho del sueño y ese sueño reparador, ¿no? Es muy importante. O sea, yo me quedo también con lo que acabas de decir es que tú tienes un plan para tu deportista. Me imagino que también en la alimentación eso pasa, pues yo tengo esto planificado, pero miro todo lo que ha pasado durante la noche, durante días anteriores, etcétera, y a lo mejor lo cambio. Varías. ¿Y esto lo varías en el momento o lo tienes ya pensado, ese plan B de si esto pasa? A ver, eso ya está en mente porque ya son muchos años entrenando a gente, está clarísimo, pero es inmediato, ¿no? Lo que hay que cortar o la intensidad que debo pedir. Sí, por supuesto, eso siempre. Sí. Y eso me posibilita también a gente, a las personas, ¿no? Los clientes que tengo online, el determinar también esas horas de sueño, esas kilocalorías, esa monitorización que tengo, también es susceptible de hacer modificaciones. Tengo un chat a través del cual hablo con ellos y voy también tomando sus sensaciones y su forma de cómo se encuentran. ¿Esto puede repercutir o puede influir, por decirlo de alguna manera, en las lesiones? Es decir, si tú has descansado menos, si has pasado y tú le metes el rendimiento por no variarlo, por no tener esos datos, ¿puede influir en una lesión o en algo de esto? Totalmente. El objetivo del entrenamiento es entreno a un estrés agudo y dejo descansar a la persona, ¿vale? Descanso, se produce una adaptación del entrenamiento y luego vuelvo a entrenar. Pero sí, estreso, al final por algún lado va a salir, ¿no? Y el riesgo de lesión. En este caso, gracias al análisis genético que tengo de Ilia, bueno, podría decir que sé cuáles son sus puntos débiles, ¿no? En cuanto a posibles lesiones que puede tener. Y entonces eso, yo hago incidencia sobre esa zona. Claro, era una pregunta que te quería hacer, que tenía aquí apuntada, que es, joder, yo veo otros deportes y un montón de deportistas lesionados y un deporte como la UFC, de que los entrenamientos también llevan contacto. Hostia, sumisiones, luxaciones, esto es un peligro para las articulaciones. ¿Cómo previenes las lesiones? Porque que yo sepa, Ilia no se ha lesionado últimamente en ningún momento y joder. No, dolores puedes tener. Hombre, claro. Bueno, para eso utilizamos hielo, frío local, etcétera. Pero sí se hace un trabajo preventivo. Lógicamente, en las planificaciones del deporte no entrenamos todo el año igual. En cada momento se entrena de una forma. Eso es fundamental. Y se hace trabajo preventivo. Es más, esta semana hice un recordatorio de trabajo preventivo, porque ya estamos a 4 semanas del evento más grande deportivo como digo yo, del año. Y efectivamente hay que retomar, hay que darle algunas pinceladas en algunas partes del cuerpo y efectivamente es lo que hicimos esta semana. ¿Qué se hace en esos trabajos preventivos? Pues hice un trabajo de propiocepción, hice un trabajo de core, hice un trabajo que me interesaba muy, muy, muy específico para doctores. ¿Vale? Cuando agarras con las piernas y coges... ¿El primero que has dicho que era? Propioceptivo. ¿Eso qué? Trabajo de equilibrios. Ah, ¿sí? ¿Vale? Sí, sí. Muy específico para él y es algo que se debe incluir. Aparte de trabajar estabilizadores, todo eso fuera de la temporada o en pretemporada, para que se entienda bien, hay que hacerlo siempre. Me gustaría que explicaras lo que acabas de decir del análisis genético, que me llama mucho la atención. La profesionalización que lleváis a cabo es tan impresionante que hasta analizáis si se puede, mediante un análisis de genes, saber si hay una predisposición a la lesión o si estamos hechos para un determinado deporte y para otro no. Bien,
Da un montón de datos, ¿eh? Y cuanto más azúcar, más dulce. Pero ya solamente con la saliva, el laboratorio con el que hemos contado nos ha dado una gran cantidad de datos que a mí me interesan. Es más, todo esto cuando siempre vamos a médicos, hospitales, yo pido analíticas constantes para ver cómo va nuestro deportista. Bueno, y las personas a las que preparo igualmente me interesa porque, no sé, una homocisteína alta pues ya me está dando una pista de posibles cosas que pueden ocurrir, ¿no? Dice, no, era deportista, pero ha tenido un problema cardíaco. No, es que había algo de base. Hostia. Sí, esto es rizar el rizo. Esto es interesante y es importante. De ahí que, bueno, yo demando siempre que puedo todas las pruebas que pueda. En el caso de la genética, da una serie de pautas y sí que me incidían sobre un tipo de lesión que puede tener. Entonces, ¿qué hago? Volviendo a la suplementación, ves qué suplementación puede tomar, ¿no? Pues qué tipo de aminoácido específico para este tipo de lesión. Y ahí vas. Sí, da muchos datos. Y esto te sirve para todo tipo de personas atendiendo a sus objetivos, a la lesión que tenga o lo que esté buscando. Pues ese secreto para no tener lesiones, ¿no? Esa prevención que tú haces, ese estudio, ese tal, tú ya te anticipas y te puede ir por aquí, por allá. Sí, riesgo siempre va a haber, es un deporte de contacto. Bueno, cualquier deporte va a tener su riesgo, ¿no? Está claro. Hay que ver el deporte, la biomecánica del deporte. Hay muchos factores. No lo achacaría nunca a una sola variable. Esa lesión puede ser multivariable. Y lo que sí me sirve, por ejemplo, cuando hablo de testeos, que le hacen un test de esfuerzo, ¿no? Como hemos hecho ahí en el centro de alto rendimiento de la UCAM, tengo todos los umbrales determinados. Y, por ejemplo, me vino muy bien, ahora cuando estábamos en Miami, porque yo tenía una semana en la que me interesaba bajar, ¿no? Un poco la grasa. Entonces necesitaba saber a qué frecuencia cardíaca tengo que poner ahí sobre la cinta para bajar grasa. Y efectivamente, tengo todos los datos, sé la frecuencia cardíaca y me es muy sencillo hacer el trabajo, ¿no? Al final, esto es un trabajo en equipo y cuentas con mucha gente, con el conocimiento de gente y con el conocimiento y las pruebas hechas y lo pones en práctica todo. Todo lo que sepas lo tienes que poner en práctica. Fundamental. La preparación de un deportista yo la dividiría en el caso de pues, deportes de contacto en dos fases, ¿no? Una primera fase donde no hay pelea cercana y una segunda fase donde la pelea está muy próxima, está al caer. Entonces, ¿nos podrías hablar de la progresión que se lleva a cabo en estos casos en cuanto a la restricción calórica con vistas a una pelea cercana? Sí. Pues fuera de training camp, como lo decimos nosotros, fuera de training camp, la alimentación, incluso no hago hincapié, lo dejo libre porque hay también que tener un descanso psicológico súper importante y se entrena de otra forma, ¿vale? Es un entrenamiento, puede ser de acondicionamiento físico general o buscando otros objetivos, ¿no? Hay semanas en las que busco un objetivo de fuerza, porque como incremento su fuerza, la transfiero a potencia y ahí tenéis la pegada del tío más duro de toda la categoría, ¿vale? Más fuerte y con mayor cantidad de vatios que mueve. Luego, cuando voy adentrándome en el training camp, el entrenamiento físico y efectivamente la nutrición cada vez se va haciendo más específica. Pero a medida que hago la restricción calórica o que se hace la restricción calórica, hay que darle variedad. Me explico, que le guste, porque como sea la alimentación muy repetitiva, se hace durísimo. Entonces ahí eso se encarga, está muy bien, está... en este caso, el caso de Ilia, está su mujer, está pues eso, atenta a todo esto y a darle una variedad de alimentación y de productos muy saludables que hacen todo esto mucho más fácil. Entonces, era lo que, volviendo a lo anterior, no podemos comer calentando un tupper en 5 minutos y comer rápido, ¿no? Es algo que hay que estar en la cocina elaborándolo y eso es un producto de calidad y luego la verdad que se come bien e intentar que no pase mucha hambre, ¿no? Eso es lo que se pretende a medida que van avanzando las semanas. A fecha de hoy lo llevamos genial, ¿vale? La bajada de peso es la mejor que se ha hecho hasta el momento y bueno, y es así también como lo hago online. Por ejemplo, estoy preparando a José Quiles también, llevo la alimentación desde aquí, desde Alicante, es nuestro olímpico en boxeo y a diferencia del boxeo profesional o de las artes marciales mixtas profesionales, es que cuando vas a una olimpiada o una competición de boxeo olímpico, tienes que mantenerte en el peso durante toda la competición. ¿Me explico? Compites un día, al otro descansas, compites al otro, vas pasando rondas, pero te van pesando cada día que compites. Entonces tienes que mantenerte ahí. Es diferente. Entonces ahí varía un poco la alimentación. Pero bueno, pero todo se hace bien. Necesitas un tiempo
para conocer al deportista, ver todo lo que le gusta, y cómo se adapta y al final todo ya queda hilado y a la perfección. Si hay muchas cosas que no le gustan, ¿qué? Imagínate, yo digo, No. Aldo, yo verdura no, Aldo, yo esto tampoco, yo esto tampoco. Te lo comes y punto, ¿no? Bueno, no, se hace una adaptación previa y también se te hace una explicación y una educación en relación a ello, ¿no? Pero es importante. La fibra, eso lo sabe todo el mundo. Pero bueno, eso se va adaptando. Se va adaptando a cada persona.